Sean todos bienvenidos a este amplio foro del saber en bienestar de las personas para contribuir a su prosperidad y a su equilibrio físico y emocional, al derecho a una larga vida y al avance de la sociedad mexicana por el sendero del buen destino con que Oldumare nos ha bendecido a nuestro país. Se abre este evento en el deseo y la convicción de que cuando los tambores sagrados Batá culminen en este foro de aprendizaje e intercambio sano y honesto, todos hayamos crecido en virtud de ser mejores humanos, mejores sacerdotes y estar dispuestos a proyectar la profundidad y la humanidad de la religión yoruba. Presiden este evento el altar dedicado al fundamento sagrado de Ifá de la Sociedad Yoruba de México a la derecha de este presidio. El prestigioso Oluwo Leonel Gámez Oshengo, presidente de la Sociedad Yoruba de México. El Babalawo Nelson Álvarez Freires Ogunda Vede, vicepresidente de la Sociedad Yoruba de México. El Babalawo Octavio González Campos Osa Eshu, tesorero de la Sociedad Yoruba de México. El Oluwo Alberto García Núñez Ago Irete Yero, secretario general. El Oluwo Ricardo Ochoa Irizarry Ago Adbe Ate, comunicación social y difusión. El Oluwo Rafael Cepeta Ago Irete Yero, abogado de la sociedad. Así como todos los demás miembros de esta asociación religiosa. Contamos como invitado especial con la presencia del Babalawo Chief Ricardo Hernández Ifá Ola Fotumbi, coordinador regional del Instituto de Entrenamiento Ifá, con sede en Ife, Nigeria. A continuación, el presidente de la sociedad, Leonel Gámez Oshengo. Gracias a Oldumare, gracias a Orunmila, gracias a Odu, gracias a Bob Borisa, gracias a todos los presentes por hacer posible este evento por el bien de la religión en México. El tema que me toca tocar a mí es el origen, situación actual y evolución de la religión yoruba en México, por todas las problemáticas que se vienen viendo en este país. Los primeros pasos de la religión yoruba en México fueron a través de algunos pocos que en la época de los 80 tuvieron contacto con ella a través de algunos cubanos residentes en esta tierra, a los cuales se le debe el que en algunos momentos algunos fueran a buscar sus consagraciones en Estados Unidos de Norteamérica, naciendo así la primera rama de religiosos yorubas mexicanos. Poco a poco se fue conociendo más sobre su origen y fue entonces que algunos comenzaron a buscar en Cuba las consagraciones tanto de Orisa como de Ifá. Aún así, para el año 1991, en el cual llegué a esta bella tierra, los babalawos que habían en México se podían contar con los dedos de las manos. El campo de Orisa era un poco más amplio, pero sin llegar a ser extenso. Sin embargo, el desconocimiento que se poseía en aquel tiempo acerca de la religión yoruba, la falta de información y el peso avasallador de otras religiones obstaculizaron en aquel momento su crecimiento. Nuestra religión es la única que conserva y utiliza un oráculo, a diferencia de otras. Oráculo en el cual cada uno de nosotros, los humanos, puede saber cuál es su destino. Es de explicar que nuestra religión se basa en el sacrificio, que es el principio básico de la vida. Nada se obtiene sin realizar un sacrificio. Nada nos daría la tierra si no somos capaces de desprendernos antes de lo que queremos que ella nos dé. La religión yoruba bien practicada es capaz de proveer una fuente inagotable de sabiduría, prosperidad, salud, armonía y esperanza, ya que en ella está depositado todo el conocimiento que necesitamos los seres humanos para alcanzar la plenitud y la felicidad, y no como un acto de magia, sino de compromiso, respeto y fe.
¿Cuáles son los problemas más comunes para la religión yoruba? La religión yoruba, a pesar de ser una religión con escrituras propias, una religión que en su tierra natal aún conserva sus leyes, sus propios gobiernos y sus diferentes cargos para mantener una estructura religiosa, tuvo una forma traumática de llegar a nuestras tierras, en contra de la voluntad de las personas que fueron brutalmente arrancadas de su hábitat y de su origen. Bajo esta situación, las creencias de Ifá Orisa fueron traídas con el corazón y con el alma de muchos esclavos, estableciéndose como una cultura de resistencia y de penetración, evolución favorable y perspectivas. A la salida de la religión yoruba de tierra cubana, esta fue abarcando cada día más y más terreno. Actualmente la religión se conoce en casi todos los confines del mundo, en lugares donde hubiéramos podido ni imaginar nosotros, y mucho menos aquellos esclavos que debieron de traerla y conservarla en Occidente. Lo anterior significa que la religión yoruba tiene la capacidad de llegar a la gente, pero también esta expansión positiva tiene como contraparte que al crecer sin medida y al ganar en extensión, también pierde en profundidad. Problemas, dificultades y deformaciones que debemos de afrontar. Hasta hace solo unos años, los ahijados aprendían religión bajo la tutela de sus padrinos. Dicha situación ha provocado una disminución del nivel de sapiencia y de conocimientos necesarios en los sacerdotes de nuestra religión. Y lo peor es que muchos no quieren aparecer ante los suyos como un aprendiz. Esta es una de las razones por las que pocos llegan a ser maestros, pues nadie puede enseñar lo que nunca aprendió. Las deformaciones producto de los problemas que trae trasladar una religión a otra tierra se deben de tratar de corregir, pues no se trata de adaptaciones que se han tenido que hacer para su buen mantenimiento. Estamos hablando de desviaciones y de malas prácticas basadas en pocos o nulos conocimientos. Los iniciados en nuestra religión deben de tener presente que están desempeñando un papel de suma importancia en la historia de la religión en México, asumiendo con seriedad el papel que Olodumare les dio a desempeñar en esta vida, formándose como buenos sacerdotes para dejar un buen ejemplo para las siguientes generaciones. Aspectos comunes y diferentes entre la vertiente afrodescendiente y del llamado yoruba tradicional. El pueblo yoruba, en su condición de esclavo en tierras lejanas, comprendió que era necesario acabar con las viejas rivalidades tribales, buscando pactos que le asegurasen no solo la supervivencia, sino la prosperidad, hecho que ante los ojos de Olodumare, Dios se constituyó como una gran bendición. En la actualidad, muchos occidentales critican algunos aspectos ritualísticos conservados en la tradición afrocubana, pero lo que muchos de ellos ignoran es que la gran mayoría de las cosas que se critican están precisamente plasmadas en las escrituras que se conservan en Nigeria hoy en día. La realidad es que nadie al día de hoy ha sido capaz de practicar la religión de la forma en que se realiza en Nigeria. Esto se debe a que existen grandes diferencias entre ambas culturas, donde los rasgos sociales, ideológicos, familiares y de herencia juegan un papel trascendental. Sin embargo, se debe de aclarar que las bases consagratorias son similares, aun cuando se hable de diversos linajes provenientes de Nigeria. Aquellos que proceden del linaje africano, es respetable, muy respetable, que sigan esa forma de adoctrinamiento. De igual forma, los que provienen de linajes o ramas afrocubanas deben de seguir conservando sus raíces y sus costumbres, ya que contamos no solo con la bendición de los Orisa, sino también con la de aquellos ancestros, quienes en su esfuerzo, dedicación y sufrimiento sembraron la semilla de esta maravillosa religión en nuestra tierra. Sin importar las ramas de que se trate, no podemos olvidar que el verdadero sacerdocio radica en el compromiso que adquirimos con Olodumare, con Ifá, con los orisas y con la humanidad. Este compromiso exige de nuestra parte disciplina, estudio, respeto, servicio y tolerancia. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Significación de la comunidad de esfuerzos, respetando la diferencia de iglesias, ramas o linajes. Nosotros consideramos que para llegar al mismo lugar no se tiene que tomar siempre por el mismo camino. Lo importante es llegar de una forma honesta, respetando los principios básicos de nuestra religión y de cada legado.
Ahora, ¿por qué causa podemos ver las diferencias entre los diversos linajes y tierras practicantes de la religión yoruba? Sencillamente, porque si en un pataquí, en un esifá, una historia, el hijo de Orúnmila visita la tierra de Yalode, refiriéndonos a Ebbe y Yalode, y allí el hijo de Ebbe y Yalode le rompe el plato al hijo de Orúnmila. Por ello se le acusa al hijo de Yalode de romper una propiedad ajena y tiene que pagar por el mismo. De igual forma podemos ver que en la descendencia de Orúnmila quizás se le aconseje a los seguidores de Orúnmila en Osaure emplear platos, pues con estos su hijo ganó riqueza, pero al hijo de Yalode seguramente se le prohibirá emplearlo, pues por culpa de esto sufrió grandes pérdidas. Este es solo un pequeño ejemplo del por qué cada linaje puede tener diferentes prohibiciones y también diferentes formas de acultuación, pues lo que para los hijos de una divinidad es bueno, para los hijos de otra es una prohibición. Al rescate de elementos importantes de la tradición yoruba para el continente, forma ordenada y conciliada. Nosotros estamos en contra del divisionismo religioso, tampoco aceptamos el regionalismo religioso. Consideramos la religión yoruba una religión universal y cada uno de sus consagrados debe de prepararse para ayudar y enseñarla a nivel mundial, siempre y cuando seamos capaces de mantener cada quien sus propias estructuras religiosas, formas y estilos heredados, pues el que yo aprenda cómo se construye una cabaña en la nieve no quiere decir que yo en pleno hemisferio ecuatorial tenga que vivir de la misma manera. Más allá de diferencias culturales, ideológicas o de idioma, Ifá contiene la respuesta a todas las interrogantes. Por una práctica religiosa sana y ejemplarizante para América Latina, los caminos y alternativas. México fue religiosamente un ejemplo a seguir de paz y tolerancia religiosa. Consideramos que este ejemplo debería de ser imitado por los religiosos de todo el universo para el buen legado de Ifá en el mundo, porque no podemos criticar otras tradiciones cuando lo correcto sería tomar lo mejor de ellas y no realizar lo que no nos parece o no nos gusta. Nosotros como sociedad estamos al favor del buen aprendizaje tanto de Ifá como de Osa. Esto se logra gracias al apoyo e instrucción de nuestros mayores, quienes de manera desinteresada consagramos nuestra existencia a la sana difusión y enseñanza de la religión yoruba sin pedir nada a cambio, más que el respeto y amor por la misma. Los mayores nos enseñan cuando saben que nuestra cabeza está lista para ello, y lista no quiere decir tener sed de aprender, sino cuando no solo se conoce el precio de las cosas, sino que se logra conocer el valor de las mismas. Hoy el éxito de la religión yoruba hace que muchos entren en ella buscando beneficios materiales. Muchos de nosotros entramos cuando no esperábamos nada material de ella, cuando ni siquiera imaginábamos trabajar la religión. Entramos por tradición o por amor, y quiero que sepamos distinguir la diferencia. Si entramos por logros materiales, las divinidades sabrán distinguirlo y nos dejarán en espera de las cosas materiales muy buen tiempo hasta hacernos entender cuál es la razón principal de nuestra consagración. En ese tiempo podemos desistir o entender, pero si nadie va a lograr lo que quiere en esta religión, si lo que quiere no está primeramente ligado a lo material. A nombre de la Sociedad Yoruba de México, su servidor Leonel Alberto Gámez Céspedes, Agüo Osheniwo, presidente de la sociedad.
Damos un aplauso para recibir a Nelson Álvarez. Su tema es enriquecimiento del cuerpo literario de IFA. Oralidad de la religión, memoria colectiva, ganancia y pérdida de la traslación extraterritorial de IFA y Orissa, la inmensidad del cuerpo literario de IFA y la memoria colectiva. La característica principal de la religión yoruba es que el conocimiento milenario de ese IFA, así como el inmenso caudal de soluciones correspondientes expresadas en el Bo, sacrificio con el tablero, Igbo, veneración a Orissa, Ibori, ritual a Ori y medicina de IFA, llamado en nuestra región Inche, Cefafún y Acosé, en África, para diferentes fines, en general se archivaron en las memorias de nuestros ancestros y de nuestros mayores y se fue transmitiendo oralmente de generación en generación. Ningún linaje yoruba lee en la regla 8 IFA de Occidente puede decir que contiene en su haber la totalidad de ese cuerpo literario, el que además se enriquece con muchos oriki y poemas que se dedican a narrar las características de Orissa y los rezos contenidos en ellos. Aún en las tierras yoruba, las diferentes zonas de ese país, sus líderes religiosos han consensado la idea de reunir las escrituras sagradas de IFA y Orissa. De alguna manera han ido conformando la base para la unificación del cuerpo literario. No obstante, toda esta información es todavía un patrimonio diseminado y por eso el Ordun Obedí sentencia que el conocimiento está repartido, lo que de alguna manera señala que este será un proceso no finito, o sea, un proceso que difícilmente se pueda concluir. Un babalawo oloriza o aleyo no iniciado debe tener la actitud de buscar y enriquecer cada vez más los IFA o caminos de su signo y no conformarse con lo que tiene. En la medida en que tenga mayor información, conocerá más de su destino, de las situaciones por venir, de las cuales son las vertientes de la mala y buena fortuna y la forma de resolverla y alcanzarla. Hay quien nunca más en su vida o pocas veces regresa a profundizar en su Ordun regente, se lo dieron en la mano de Orula o en su Itá de Orissa y se quedaron con lo que le dijeron 4 personas allí. Hoy existe un esfuerzo de difusión y un esfuerzo por reunir toda esta información con el arribo a la religión de Babalawo y Oloriza con cierta preparación y con inquietud de superación o con la conciencia de que debe enriquecerse la cultura de IFA y Orissa para las nuevas generaciones. Y en este momento hay más literatura sobre el cuerpo literario de IFA que nunca antes. Ello también ha venido acompañado con la explosión de información provocada por el desarrollo de la tecnología de comunicación. Nuestra sabiduría y cultura tienen todo lo que se necesita para enseñar y hasta para regalar conocimiento con gran profundidad e inclusive riqueza literaria. En el decursar de más de 5 siglos, el cuerpo literario de IFA, Orissa en Occidente, experimentó como ganancia lo siguiente: su adaptación a las realidades sociales, económica y antropológica de esta región, siendo enriquecida por convención y consenso con las problemáticas propias. El Ordun Orditrupum indica claramente la importancia de que IFA y Orissa tomen en cuenta las realidades de cada tierra. Como se expresa en el libro IFA, la llave de su entendimiento, las recomendaciones, avisos, advertencias y actividades contenidas en IFA son simplemente el dictamen de que la historia se repite. Se tradujo a un lenguaje más adaptado a la idiosincrasia de esta región y se condensó en grandes resúmenes que muchas veces permiten avisorar rápidamente las tendencias y la evolución de un Ordun de IFA como se describe en los famosos Dice IFA. Lejos de entender esto como una simplificación del cuerpo literario de IFA, es un apoyo importantísimo de orden práctico. Sin embargo, esto no excluye la importante obligación del aprendizaje de cada historia, de cada poema, si se tiene, que son base y la explicación de los porqués de cada información condensada en esos resúmenes como un esfuerzo noble desarrollado por nuestros ancestros. Tampoco la realidad de adaptación es una justificación para esquivar el aprendizaje exacto de los IFA, porque estos contenidos se ajustan y explican de manera profunda las situaciones, sea cual sea el lugar en donde se produce. Para los primeros babalawos y olorizas criollos que aprendieron de los esclavos yoruba, no fue tan fácil memorizar un IFA en toda su exactitud poética, en una lengua difícil
y compleja, mucho más con niveles culturales no elevados. Por esta razón, la mayor parte del cuerpo literario de IFA en esta región tiene una fracción del poema y se desarrolla con más amplitud la historia, una manera más fácil de trasladar el mensaje de IFA. Esto ha sido muy positivo y el esfuerzo de memorización de todos nuestros ancestros y generaciones de la que aprendimos y aprendemos están enfocados a memorizar la historia. Aun cuando con el gran esfuerzo realizado en los últimos tiempos para registrar por escrito nuestro cuerpo literario en Occidente, con el decursar de los años el lenguaje yoruba trasladado de manera oral se fue deformando porque cada cual escribió conforme lo escuchó y dicta mucho ciertas frases y enfoques actuales del lenguaje de origen. Precisamente por tener la religión yoruba una expresión particular en cada tierra, en cada linaje y rama, y por estar diseminado el cuerpo literario de IFA en nuestra región, con el tiempo se perdieron ese IFA, caminos o historias, porque no fueron comunicados, porque se quedaron en determinadas ramas o porque ciertos contenidos no llegaron o no fueron suficientemente popularizados. Al final el mensaje que quiero darle es el siguiente, o sea, todos nosotros religiosos, todos, absolutamente todos, debemos levantar en primer lugar la bandera de lo que para IFA es un principio cardinal y es la humildad. O sea, cuando pensemos que nos la sabemos todo, estamos perdidos, porque no es posible que nuestra cabeza pueda encerrar todo lo que el cielo sabe. Por eso es importante que cada día seamos mejores, nos superemos, busquemos más información y que cada vez más nuestra comunicación, ese teléfono